de los gobiernos también, ¿verdad? Todo está ya encaminándose hacia el orden mundial, hacia que se termine el dinero, hacia las marcas, todo el funcionamiento de lo electrónico, del chip y todo eso que está profetizado. Hablamos del peligro de la tecnología, de los nuevos teléfonos que están ya por salir, el 5G. Y bueno, ¿qué más podemos hablar que no esté el Señor aquí diciéndonos, verdad? Así que depende de usted, depende de mí. La Escritura dice que será como en los días de Noé, que aún dando la advertencia, Noé, ¿verdad?, pregonero de la justicia, no entendieron. Pero yo le felicito a usted y le animo, ¿verdad? Yo seguiré transmitiendo la Escritura a 1, a 2, a 3, a los que el Señor me permita, Él sabrá tal cual es, ¿verdad? Sin quitarle y sin ponerle. Esa es mi satisfacción, ¿verdad? Ese es mi gozo. Que aunque yo pareciera que no mire nada aquí en la tierra, sé que hay galardón para mi vida. Y si no lo miro aquí en la tierra, lo miraré allá en el cielo con el Señor si persevero, ¿verdad? Así que usted también póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y abra su Biblia de paso, ¿verdad? En Juan capítulo 14, versículo 15, por favor, que va a ser el tema central, ¿verdad? Quiero transmitir en esta tarde un mensaje acerca de una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Verdad? Esa interrogativa. Así que oremos pues y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial de la Gloria, en este momento te doy muchas gracias, Señor. Hemos alabado y glorificado tu nombre en cánticos, nos hemos gozado en tu presencia y nos seguiremos gozando. Hoy pues te suplicamos, te rogamos que a través de tu Espíritu nos abras el entendimiento y nos reveles tu palabra, nos des dirección y que podamos ser fortalecidos y conviccionados por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 14, versículo 15 dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y leo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vez más, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siéntese, hermano, y disponga su corazón, abra su corazón, ¿verdad?, para recibir el mensaje del Señor. Este pasaje está en el contexto de todo el capítulo 14, donde Jesús está dando sus instrucciones, una de sus últimas instrucciones, ¿verdad? Son los últimos capítulos 14, 15, 16, 17, a sus discípulos, ¿verdad?, que representan la iglesia. Él no ha cambiado, su misma palabra sigue vigente hoy. Él es Rey por los siglos de los siglos, pero la naturaleza humana tampoco ha cambiado en lo que refiere a la humanidad caída. Y vamos a mirar, hermanos, a través de la Escritura, bajo el contexto de todo el capítulo 14, cuál fue la razón que Jesús expresó sus palabras acerca de una palabra retativa, una palabra confrontativa hacia su iglesia. Repito, dicho a sus discípulos, a los apóstoles que representan la iglesia hasta el final, que esa palabra sigue sonando en el corazón de Dios, porque la naturaleza humana tampoco ha cambiado y Dios nos ama y nos tiene que confrontar. Nosotros tenemos que ser confrontados con nosotros mismos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, ¿verdad? Con el filtro de la palabra del Señor, y encontrarnos ahí, mirar su voluntad, mirar su justicia y recibir, ¿verdad?, la dirección y el consejo, la fortaleza.
Y sobre todo ser conviccionados, porque para eso es la palabra, para traer convicción. No es para entretener. En realidad la palabra casi nunca viene para que la gente se sienta bien, al contrario, viene para que se sienta mal. Porque dice que es una espada, ¿verdad? 2 filos que penetran y disciernen los pensamientos y las intenciones y nos muestra nuestra condición. Y nos da la invitación a cambiar, nos da la invitación a corregir nuestras vidas, nos da la invitación a la salvación eterna. ¿Cuántos quieren la salvación eterna? ¿Verdad? Bueno, vamos a comenzar pues a leer desde el versículo 1, ya que ahí vamos a ir entendiendo. Dice el versículo 1 del capítulo 14 de Juan: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Fíjense cómo dice este versículo y vamos a analizarlo, porque si usted le pregunta a la gente, la mayoría dicen que creen en Dios, ¿sí o no? Todos, bueno, hasta los ateos, porque a veces algún ateo que dice que no cree en Dios, dice por ahí, si Dios quiere, o sea, de todas maneras, ¿verdad? Habla sobre Dios, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, entendiendo y conociendo la naturaleza caída humana, en el amor que Dios tiene para todos, dice esa pregunta y suena para ti y para mí también en este momento, porque Él no ha cambiado. Si me amas, ahí está, si me amas, no nada más porque digas que tú amas al Señor. El Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y comienza acá a decir: no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Porque es importante enfatizar en creer en Jesús, muy importante. Porque hoy día la gente, repito, cree en Dios, pero el significado de creer en Jesús es escuchar su palabra, obedecer sus mandamientos y seguir su ejemplo. ¿Está conmigo? Amén. Escuchar su palabra, amarla, atesorarla, retenerla y seguir su ejemplo. Por no entender este versículo o por pasar por alto este versículo, una gran cantidad de su iglesia, por no decir que la mayor parte, están hasta estos momentos cumpliendo lo profético que dijo Jesús respecto a el camino angosto y el camino ancho. Él dijo que angosto y estrecho es el camino que conduce a la salvación y pocos son por él. Él no mintió. Voltea usted a su lado y puede darse cuenta que Jesús tenía razón, tiene razón. Porque el camino verdadero o la vida verdadera, la vida genuina del creyente se encuentra en momentos de estrechez donde no puede hacer lo que él quiere, sino que si verdaderamente cree en Jesús o cree en Dios y cree en Jesús y cumple los mandamientos de Dios, se va a abstener, va a buscar la fuerza, el poder necesario para no dejarse arrastrar por el pecado, para no dejarse arrastrar por la tentación, para no dejarse arrastrar por el engaño, por la mentira, por la falsedad. Entonces es muy importante este versículo, porque le repito, gran parte de la iglesia está en esas condiciones. Jesús habló también como señal de los últimos tiempos la apostasía que iba a suceder en la iglesia. Gente que un día caminó en fe, apostatando de esa fe y volviéndose del santo mandamiento y estando en contra o escuchando mentira, dejar de escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira, hermano, suena mejor.
es más agradable. ¿Cuántas personas van a buscar el consejo y aunque en su interior saben que es mentira, pero les gusta las palabras lisonjeras? Pero no quieren ir a confrontar su verdad para ser sanados, porque les duele y prefieren no escuchar la verdad porque les duele, porque no les gusta, y prefieren seguir la mentira, aunque saben que la mentira los va a llevar a no entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánto apostolín, pseudoapóstol, que se predominan apóstoles o servidores de Dios, que han agarrado el evangelio como comercio y que han torcido las escrituras? Y cuánto negligente, cuánto creyente negligente que no analiza la escritura, que no busca la presencia de Dios, que no lee, se está dejando arrastrar por esa mentira, por ese engaño. Es fácil de entender. ¿Crees en Dios? ¿Cree también en mí? Sin embargo, gran parte de creyentes no están creyendo en Jesús, están creyendo en un hombre y están siguiendo a ciegas. Y el mismo hombre está permitiendo que se le exalte, que se le dé adoración. Cuando los apóstoles mismos reprendieron a aquellos que intentaron hacer eso. Siempre viene a mi mente aquella sanidad que sucedió cuando Pedro y Juan iban a la oración. Dice la escritura en el libro de los Hechos que había un hombre necesitado, cojo de nacimiento, y en eso iba entrando Pedro y Juan. Y entonces, hermanos, se acercaron a él y la escritura dice que se les quedó mirando, esperando recibir algo, y a través de ellos recibió la sanidad. Pedro le dijo: lo que tengo te doy, ese poder. Pero la escritura menciona también que enseguida este hombre se levantó con la alegría, con el gozo de ser sanado, y dice que se aferraba a ellos, que los tenía agarrados de una manera no normal, ¿verdad? Mirándolos, ¿verdad? Como dioses, digámoslo así. Y que gran parte de la multitud de aquella ciudad, al ver ese milagro, hicieron lo mismo. Y que Pedro les tuvo que reprender, decirle: no hagan eso, no hagan eso. Ustedes están actuando como si por nuestra propia cuenta o nuestro propio poder hubiésemos hecho eso. Y dijeron: sepan ciertísimamente que esta sanidad que ustedes ven ha sido hecha en el nombre de Jesucristo, en el cual ustedes rechazaron y mataron, y empezó a evangelizarlos. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con el creyente que es engañado, es seducido y no quiere salir aún del engaño? Ahí está la escritura. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Jesús? Él es el autor y consumador de la fe, y a Él es la gloria. Él es el que murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Quiero quedarme ahí, en ese versículo, no lo pierdas porque vamos a regresar ahí. Y te voy a invitar para que abras conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios. Esto es para que usted como creyente tenga ese principio en su alma, ese recuerdo en su alma, en su espíritu sobre su fe. Y que usted nunca se le olvide. Digo, ¿cuántos han experimentado el poder de Dios en sus vidas? Si usted no lo ha experimentado y solamente ha escuchado, el Señor le sigue invitando a que se atreva a aceptarle en el corazón y a nacer de nuevo. Pero yo realmente le puedo testificar, hermanos, que el tener el nacimiento de nuevo es una experiencia gloriosa, y el mantenerse en unidad con nuestro Señor es una vida gloriosa que nada ni nadie lo puede dar. Entonces quiero leer aquí porque a veces se nos olvida lo que el Señor hizo en
nosotros y nuestra tendencia es a actuar de una manera malagradecida, desordenada y desobligada, sin responsabilidades para con nuestro Salvador. Dice el versículo 1: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Punto número 1. Escuche, hermano, usted y yo, en aquellos que hemos sido perdonados, si usted todavía no recibe el perdón, usted todavía, aunque esté aquí, va camino al infierno. Créanmelo, se lo digo con todo mi corazón, hermanos. Se lo digo con la convicción de que la palabra del Señor la creo. Porque el hecho de que usted esté aquí no quiere decir que haya recibido a Cristo. Porque cuando realmente se tiene una experiencia de nacimiento hay un enamoramiento. Y ahorita le voy a explicar más cosas acerca de eso. Pero bueno, hablo para aquellos que experimentamos el gozo de la salvación. Aquellos que en algún momento estábamos frustrados, aquellos que en algún momento, hermanos, nos sentíamos rechazados, vivíamos con amargura, estábamos con todas las puertas cerradas, no sabíamos qué hacer, no encontramos respuesta en nuestras vidas, y en el preciso o en el momento más oscuro de nuestras vidas llegó el Señor. Yendo nosotros hacia el infierno mismo, llega y, hermanos, dice la Biblia que estábamos muertos, porque estábamos viviendo una vida alejada de Dios, una vida pecaminosa. Y dice la Escritura que nos dio vida. Punto número 1 aquí: todo aquel que se le olvida de dónde Dios lo sacó, está en camino hacia el resbalón, hacia la caída. Está en camino a ser seducido por el mismo Satanás, por el engaño, por todas las trampas del engaño, hermanos. Y su final, escúchame, va a ser caída, va a ser dolor, va a ser, hermano, mal, porque el diablo no quiere hacer bien. El diablo vino a matar, a matar, a destruir. Por eso es importante que siempre mantengamos en nuestra mente de dónde el Señor nos sacó, qué es lo que hizo el Señor en nuestras vidas, cómo vivías tú, cómo te encontrabas tú, en qué condiciones vivías cuando el Señor te llamó. ¿Estás conmigo, hermano? Amén. Porque no todos, repito, que están en la iglesia han tenido una experiencia gloriosa de un nuevo nacimiento. Algunos se acercan a la iglesia por diferentes razones. Se acercan para que la esposa cambie, para que el hermano cambie, para que el pariente cambie. Se acercan para que el esposo cambie, pero ellos mismos se justifican y dentro de sí le dicen a Dios que no le necesitan, que ellos no tienen necesidad de salvación, no quieren que el otro se salve, pero ellos no están dispuestos a cambiar. Ellos no podrán experimentar ese gozo que da el Señor en la salvación. Hay otros que se acercan a la iglesia para buscar pareja, para buscar novio o novia. ¿Sabe cómo nos sucedía eso, hermano, cuando comenzamos el ministerio? Llegaba de gente, yo bien emocionado, apenas no tenía la experiencia, pero no iban porque hermano, querían buscar de Dios, andaban buscando novia o novio. Y aquel incauto o incauta que se dejó engañar ahí y se fue con un inconverso, una inconversa. Y Dios lo habla bien claro, ahí están las consecuencias, no se pueden quitar las consecuencias, pero sí con arrepentimiento y con volviendo de nuevo al Señor, Dios nos vuelve a restaurar. Eso es así, hermano. Entonces dice el versículo 2 y sigue mencionando la escritura, dice: los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire usted dónde andamos. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, que el Señor le reprenda. Allá andábamos, éramos manipulados por el engaño, por la mentira, fluíamos, ¿verdad?, en todo lo que hay en el mundo fuera de Dios. Y de allá el Señor nos sacó. No nos lo merecíamos.
Por eso le digo que el que olvida esto ha dirigido sus pasos hacia la caída, hacia el resbalón. Tarde o temprano va a suceder, es cuestión de tiempo. Tenemos que mantener en nuestra mente la gran obra que hizo Dios en nuestras vidas. Amado hermano, el amor de Dios para nosotros, aunque no nos lo merecíamos, tiene que estar siempre fresco en nuestra alma y en nuestro corazón. Porque eso es lo que nos va a mantener en una actitud, hermanos, de agradecimiento y de humildad. Y de hambre por la palabra y de sed por la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a buscar, el compañerismo con Cristo Jesús, la amistad con Cristo Jesús, para enamorarnos. Porque es lo que dice, hermano, una pregunta recordando el versículo inicial, San Juan 14:15. ¿Podrá, hermanos, alguien amar a un desconocido? Pregúntese usted mismo. La respuesta es 100% no. ¿Cómo se manifiesta el amor entre dos personas? Primero, por la comunicación, por la convivencia. Segundo, por la amistad, por cultivar esa amistad. Hasta que hay una amistad muy estrecha y empieza a sentir cariño hasta llegar al enamoramiento. ¿Cómo quiere una persona? Por eso Jesús estaba hablando de amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo quiere una persona experimentar, hermano, lo glorioso de Cristo si no le ama, si no busca el compañerismo, si no busca, hermano, el caminar con Él, en tener comunión, en tener amistad con Él? Entonces ahí estábamos, en esas condiciones, manipulados por Satanás mismo. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, aunque usted diga que no, la Biblia no miente, o podemos nosotros levantarnos en nuestra propia justicia y hacer mentiroso a Dios. Él está hablando, repito esta palabra, entre también todos nosotros. Si usted dice que no, bueno, es su palabra contra el Señor. Todos nosotros, dice el Señor. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anote usted eso. ¿Qué está produciendo? ¿Qué produce la desobediencia y la insensatez, la arrogancia, la soberbia en el Señor si no es ira? ¿Estás tú complacido, complacida que con tus actitudes provoques la ira de Dios? ¿O quieres mejor provocar el sentimiento de amor hacia ti? ¿Quieres tener al Señor como amigo o como enemigo? Ahí está, hermano. Acciones, actitudes en las cuales Dios no se agrada. Por eso dice la Biblia que Dios en su amor habla, advierte, manda misioneros, atalayas, voceros, pero la gente, hermanos, no quiere oír, se complace en el pecado, se complace en la maldad, no tiene tiempo y produce la ira de Dios. Y dice la Escritura que, hermanos, como no quisieron oír a la verdad, sino que se complacieron en sus errores, en sus mentiras, Dios les envió un poder engañoso, no el diablo, para que crean a la mentira en vez de la verdad, porque decidieron creer a la mentira, pero no porque no hayan escuchado la verdad, sino decidieron creer a la mentira. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. No nos lo merecíamos, hermano. Fue por el amor de Dios, fue por la gracia de Dios. Imagínense
que el ser humano rechaza la salvación por andar en su propio entendimiento, un día se va a lamentar, mi amado hermano, pero ya no va a haber oportunidad. Cuando Dios mostró su amor al enviar a su Señor Jesucristo y morir por nosotros, y Él ya todo lo hizo, la gente se equivoca. Oh, tú eres esa religión, tal cual. No estamos profesando ninguna religión. Creemos que hay un Dios todopoderoso sobre todas las cosas. Creemos que Él, la Escritura nos está hablando que nos amó, y aún nosotros encontrándonos en condiciones, hermano, deplorables, en condiciones de pecado, sucios, hermano, en nuestro interior, merecedores de castigo, tuvo compasión, tuvo misericordia, y por su gracia recibimos la salvación. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a vivir agradecidos. ¿Cómo no? Pues dígame, ¿no estará usted agradecido que ya no va al infierno, sino ahora va hacia el cielo, hermano? No hay con qué pagar. Dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo aquel que pasa esa experiencia del nuevo nacimiento, algo pasa en él, algo sucede en él, un cambio radical, que su mente y su corazón empiezan ahora en estar dirigidos en lo celestial, en lo eterno. Y aquí nos está hablando la anterior vida, donde el enfoque era lo terrenal, lo pasajero, lo temporal, lo corrupto. Pero ahora los que fuimos salvos, los que hemos experimentado, hermanos, el amor de Dios, la compasión de Dios, nuestra perspectiva, nuestra mirada, nuestro sentir ya no es lo terrenal. El Señor Jesús dijo: estás en el mundo, pero no sois del mundo. Antes más bien, yo lo saqué del mundo. Es entonces que nuestro enfoque, o el enfoque del creyente genuino, del creyente verdadero, ahora, amados hermanos, debería de ser lo celestial, lo eterno, lo puro, lo santo, lo correcto, lo perfecto, lo verdadero. Entonces, con ese principio, hermanos, que eso es lo que ha pasado en muchos creyentes que se han desviado, que no han valorado lo que el Señor hizo y lo han tomado como nada, y por olvidar ese principio en su mente, en su corazón y en su alma, hermanos, cerramos corazón, el entendimiento y el Espíritu Santo, o la palabra, ya no llega a todas sus vidas y ya no hay convicción. Y repito de nuevo, empiezan la dirección de sus pasos hacia la caída o hacia el resbalón. ¿Está entendible ese principio, hermano? Repito de nuevo, todo creyente que pasa por alto ese principio y se olvida de él, se vuelve malagradecido. Sus actitudes ya no son las que Dios espera. Pero volvamos entonces a nuestro capítulo 14 de San Juan. Nos quedamos en el versículo 1. Estamos hablando, hermanos, de creer en Jesús. Ya expliqué, y lo voy a repetir de nuevo, que el creer en Jesús es creer su palabra, recibir su palabra, atesorar su palabra y vivir su palabra. Eso es creerle a Él, poner la mirada en Él. Porque siempre hablamos, ¿verdad?, que de repente el creyente empieza a poner los ojos en la debilidad humana, y todos, hermanos, estamos
Y es el error más grande que comete en poner los ojos en su compañero, en el vecino, en el creyente, en el de al lado, y deja de mirar a Jesús. Y la Biblia está hablando: cree en Dios, cree en mí. Todos vamos a fallar. Yo te voy a fallar. Tu mejor amigo te va a fallar. El esposo, la esposa van a fallar. El hermano va a fallar. Pero Dios no te va a fallar. Creed en mí, dice Jesús, creed en mí. Estamos hablando bajo el contexto de Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Comienza pues el tema a clarificarse en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también esté. Nótese el versículo. Si usted se olvida del principio número 1 que mencioné, hermano, en su vida, jamás entenderá lo que Jesús estaba diciendo. Aún sus discípulos, lo vamos a mirar en la Escritura, que no lo entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se les abre el entendimiento. Aquí nos está hablando de nuestro principio doctrinal, donde el diablo ha cegado el entendimiento de muchos, y hoy no están hablando de esta porción de la Escritura, la están pasando por alto, están enseñando otras cosas que no están en la Escritura. Muchos están diciendo que Cristo no va a venir hasta que hayamos alcanzado las naciones, que Cristo no viene. Muchos hermanos no creen en esta Escritura, no creen en el rapto, no creen en el arrebatamiento. ¿Y qué es esto que está escrito aquí, pues? ¿Qué significa esto? Si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es para que el creyente viva guardando su vida, su mente, su corazón, hermanos, limpiándose de toda impureza, rechazando el pecado, buscando la rectitud, buscando la limpieza, pidiéndole a Dios hambre y sed la palabra. Repito de nuevo, con una mirada celestial, con una mirada eterna, preparándonos para el encuentro con nuestro Salvador, porque Él va a venir. Él dijo que fue a preparar moradas con el Padre, pero que iba a regresar de nuevo y nos iba a tomar a sí mismo. Eso habla del arrebatamiento, eso habla del rapto, de lo que dice 1 Tesalonicenses. Quien se le olvida eso, también se descuida en su vida espiritual, pensando que el Señor se va a tardar, que no va a venir, y empieza a vivir una vida desordenada, porque el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche. Y muchos dicen: ¿por qué? ¿Por qué la Escritura es un ejemplo hablando del Señor Jesucristo que va a venir a robar? No va a venir a robar, dice que va a venir como ladrón. Por eso aclara que si el dueño de una casa supiera que va a venir el ladrón, pues no la descuidaría. Es en ese contexto que habla, que va a venir inesperado, que no se va a dar cuenta, que la persona... ¿Qué pasa cuando de repente uno le roban algo? Dejaste algo, te fuiste, y cuando llegaste ya no estaba. No te diste cuenta hasta que ya no está la cosa ahí. ¿A alguien le ha pasado eso? A lo mejor a todos, ¿verdad? En ese contexto es que habla de que va a venir de una manera inesperada, que tú no te lo esperas. En ese contexto nos habla de que debemos de estar, hermanos, velando siempre, todos los días, en nuestra vida espiritual, sin desconectarnos con Dios, de Dios. Quien olvida eso, también, hermano, tiene problemas en su vida espiritual para avanzar y para crecer. Y fácil es engañado y seducido por el engaño y la mentira. Dice el versículo 4, fíjese, pongan atención aquí, porque aquí es en donde empieza la administración para la iglesia de una manera más clara y amplia. Dice el versículo 4: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Fíjense la seguridad y la afirmación que hace Jesús. Y
Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, mira el versículo 5, refiriéndose a Tomás. ¿Qué dice el versículo 5 para referirse a Tomás? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo se parece al creyente descuidado, ¿no? Que va a la iglesia y se sienta y escucha, pero no escucha. Se sale y se le olvida lo que se habló. Oye, hermano, acaba el Señor de decirles acá en el versículo 3. Está hablando en el versículo 3. ¿Qué está hablando? Que se va a ir. ¿A dónde? Con el Padre. ¿A qué? A preparar moradas. Pero yo creo que sonó el celular en el momento y se salió a contestar Tomás. Y pasó inadvertida la palabra del Señor. Y ahí está Tomás. No sabemos a dónde vas, cabezón. ¿Qué no estás oyendo que va al Padre? ¿Va a preparar moradas? Entonces todo eso está bajo el contexto de Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea que el que ama al Señor pone cuidado, está atento, como María se sienta a los pies del Señor, escucha, pregunta, analiza, toma en cuenta las palabras del Maestro, las guarda, las atesora, no las toma como nada. Pero aquí está, hermanos, Tomás representando gran parte de la iglesia que no ama a Jesús. Porque lo digo, ya él mismo lo va a explicar. Que solamente viven religión, pero que no tienen compañerismo con Jesús. Que no están dispuestos a escuchar la palabra, a retener la palabra, mucho menos a vivir la palabra. ¿Por qué? Porque no la reciben. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, entonces ahí viene otra aclaración para usted y para el mundo entero. Versículo 6. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy el camino. Quédese ahí un poquito. ¿Qué estaba diciendo acá en el versículo 1? ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Ahí está. Yo soy el camino, el único puente al Padre. Yo soy el camino, yo represento la verdad, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Dígame, hermano, ¿no conviene al ser humano encontrar el camino? Convivir con la verdad. Si la verdad le va a producir vida, ¿qué es? ¿O cuál es la condición por la que, hermano, el ser humano está sufriendo? Está oprimido, afligido, angustiado, con problemas. Este Señor con la respuesta para la problemática del ser humano. ¿Crees en Dios? Porque ese es el punto. Todos creen en Dios. ¿Crees en Dios? Cree en mí. Y el Señor te está diciendo, yo soy el camino. Tomás, yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Mire, hermano, estas palabras que son el puente, que es Jesús mismo, su palabra al Padre, es lo que falta en el creyente, porque ni creen en Jesús y no están dispuestos a recibir esta palabra en su corazón. ¿Cómo? Si una persona ama la verdad y conoce la verdad, vive la verdad, se va a dejar engañar. Porque esos creyentes están dejándose engañar.
¿Por qué reciben el engaño? Porque no están conociendo a Jesús. Y vuelvo a repetir, ¿podrá alguien amar a otro sin conocerle? No hay tal cosa. Tiene que conocerle. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 7, y viene ya la respuesta más clara todavía. ¿Qué dice la primera porción del versículo 7? Si me conocieres, ¿qué dice ahí? ¿Ya ven? ¿Cuál era el problema de Tomás? No conocía a Jesús. ¿Cuál es el problema del creyente hoy día? Lo mismo. No conoce a Jesús. Ahora, ¿Tomás andaba con Jesús o no andaba con Jesús? ¿Y cómo? Andaba con Jesús pero no le conocía. O sea que lo escuchaba pero no lo escuchaba. O sea que no recibía su palabra, no la creía. ¿Qué es lo que pasa en el creyente? Puede estar sentado, puede asistir a la iglesia, pero no conocer a Jesús. Y esa es la problemática del creyente, no conoce a su Salvador. Por lo tanto, eso nos da a entender que no recibe la verdad, que no cree en Jesús, que no recibe la vida. Eso nos está indicando las consecuencias, hermano, de ser engañado, o por qué se es engañado. ¿Está entendiendo usted esto o no? Ahora vuelvo a repetir otra vez. ¿Cómo comienza, hermano, el amor si no es conociéndose? Es como lo entendemos, ¿no es así? Empieza alguien a conocerse, a relacionarse, y ahí empieza que lo que te gusta, que lo que no te gusta, etcétera, etcétera. Pero eso nos habla de una amistad. Entonces le dijo Jesús: Tomás, no me conoces. Ahí está, versículo 7. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le has visto. Fíjese lo que le está diciendo Jesús. ¿Cuál es el problema? Porque la persona no conoce al Padre y no le puede ver. Y luego ahí viene otro, Felipe. O sea que está tremenda la situación, hermano. Por eso está la iglesia vacía, ¿verdad? Porque ¿cuántos Tomás y cuántos Felipe? Está llena la iglesia. Bueno, los que hay, ¿verdad? Espero que usted no sea de esos, porque usted ha perseverado, lo felicito. Pero la palabra viene así. Llega otro llamado Felipe. ¿Qué dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pues. Entonces no entendió tampoco Felipe. ¿Cómo puede estarnos sentados y no entender? Irse en ayunas. Por eso la vida no cambia. Por eso miramos el Evangelio como nada. Por eso no hay temor en nuestras vidas. Por eso, hermano, cuando oímos hablar del infierno, el infierno está aquí, hombre. Mire, hermano, hay familias que hasta se van platicando, no decir que usted, ¿verdad? Pero hay familias que, esto es lo que dijo el pastor. Ese pastor es extremista, ¿qué crees tú? ¿El pastor ese no o es la palabra que está hablando? La palabra. Lo que está escrito. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Va otro también. ¿Cuánto tiempo has caminado en el Evangelio, hermano? Hermano, ¿cuánto tiempo? ¿Poquito o mucho? ¿Cuánto tiempo? Y la pregunta es: ¿conoces a Jesús? ¿Conoces al Padre? ¿Estás haciendo obras para que su corazón esté contento o para que su corazón se llene de ira? Y no te importa lo que el Señor sienta o piense. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba con ellos? Si estas eran las palabras ya
última. Sabemos que Él duró 3 años y medio en la tierra. O sea que no fue un día, ni 2, ni 3, y ellos estuvieron con Jesús, ¿verdad? Bastante tiempo. Por eso está la iglesia así, hermano. Jesús no se equivocó. Estamos viviendo lo que Él dijo que iba a pasar. Dice el versículo 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cómo miras tú a los 9 leprosos que recibieron, hermano, el poder de la obra en su propio cuerpo, pero les importó un comino y se sintieron merecedores de esa sanidad? Porque ni siquiera regresaron a darle gracias. Porque lo muestra el corazón de Jesús, nos muestra con el que regresó y Jesús le dijo: bueno, ¿qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros que decían amén? ¿Acaso no han recibido el favor de Dios en sus vidas? ¿Acaso no han recibido algunos hasta la salvación de la misma muerte, que ya hay testimonios de muchos que deberían estar muertos y ya, hermano, fueron bendecidos, recibieron la bendición, pero les sucedió lo que al pueblo de Israel, aún diciéndole: Señor, y cuando entres a la tierra prometida, no te olvides de tu Dios? Es lo mismo en la iglesia. Entra las bendiciones, se siente bien, se siente económicamente bien, se siente bien en salud, todo le sonríe. ¿Ya? ¿Se olvidó de Dios? ¿Para qué lo ocupa? Si ya tiene ahí su pago, hasta 2, 3 pagos, muchos ahí abajo del colchón, en el banco y todo abajo del colchón, ¿verdad? Que se venga el tiempo, acabo ahí, ya tengo mis ahorritos. Que llueva o que suceda, yo tengo mis ahorritos. Y se olvidan que Él es el dador de la vida. Se olvidan de lo que estábamos leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Se olvidan, se les olvida cómo estaban, cómo andaban en la miseria, hermano, espiritualmente y físicamente, con problemas, sus hogares ya para destruirse. Y ahora, hermanos, como quiera que sea, con luchas y pruebas, pero estamos siguiendo adelante. Y aquí estamos. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas, Señor? Ahí tenemos a Felipe, pues. Entonces, miramos ahí en esta escritura, dice el 12: de cierto os digo, mire esto, hermano, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire este versículo. ¿De qué obras habla? Porque de repente, hermanos, se nos vienen los milagros, las sanidades, el caminar en las aguas, etcétera, ¿verdad? Pero si usted se recuerda, cuando Jesús salvó la ciudad de Samaria, y digo la ciudad de Samaria por una mujer, ¿verdad? Porque Él sabía que iba a venir la salvación. Él, aún cansado del camino, pero iba haciendo la obra. Pero ¿qué pasa hoy día? ¿Por qué no somos eficaces allá afuera? Porque muchos quieren evangelizar, pero no tienen ese amor en su corazón. Les sale el diablo luego y terminan peleando con un testigo de Jehová, con alguien que se les pone hermano a pelear, y terminan peleando ahí, porque no tienen el amor en el corazón, ni la paciencia, ni el conocimiento para poder llevar una palabra directa a cualquier persona, hermano. Es el problema que nos ha pasado. ¿Qué cree que le ha pasado? ¿Por qué cree, hermano, que en chino fuimos conocidos? Porque algunos que les gustaba mucho evangelizar, pero a la misma vez andando a evangelizar el ratito con unas cervezotas ahí, y luego peleando, contendiendo, porque no han conocido a Jesús. ¿Cómo podemos hablar de lo que no hemos vivido ni hemos experimentado, hermano? ¿Quién puede dar lo que no tiene? ¿Quién?
Esa es la cosa, que no somos efectivos, porque no transmitimos el amor de Cristo de verdad, la paciencia. Simplemente, mira, ahí te voy a dar esto. Analiza esto que te voy a decir. Cuando tus acciones son para perjudicar a otro, porque te cayó mal o te cayó gordo, o según tú vives en justicia, pero tú estás haciendo una acción para perjudicarlo, ten cuidado, porque te va a regresar a ti y no te van a salir las cosas como tú piensas, porque es antibíblico. La Biblia la ve claro, que amemos a nuestros enemigos y que el que te maldiga tú le bendigas, y que tú hagas el bien aunque a ti te hagan el mal. Simplemente con eso analízalo, y si tú eres listo vas a captar y vas a cambiar de actitud por tu bien, porque eso te va a beneficiar, te va a bendecir. Pero si nos mantenemos en posturas mundanas, hermano, y impías, que no hacen lo mismo, hermano, los mundanos. Bueno, entonces llegamos ya al versículo aquí, el versículo 15. Ya miró por qué venía este versículo, todo lo que sucedió acá. Porque ellos estaban tratando de seguirlo y no lo conocían, mucho menos lo amaban. Por eso le dijo el Señor: si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, mira, hermano, lo maravilloso que es tener primero conocer a Jesús, tener compañerismo con Jesús, después, hermanos, amar a Jesús. Y cuando esas cosas suceden en la persona, viene el poder sobre tu vida, viene la unción sobre tu vida, porque luego Jesús mismo menciona en el versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ya miró? Cuando recibe la palabra de Jesús, cuando conoces a Jesús, cuando tienes compañerismo con Jesús y cuando tienes enamoramiento de Él. Cuando no hay enamoramiento, lo mismo nos da, hermano, venir o no venir. Guarda mis mandamientos. Si no dice la Escritura que no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre, o no está, sí está. ¿Es mandamiento de Dios o no es mandamiento de Dios? Es mandamiento de Dios. Pero ¿por qué lo pasamos tan fácil? Amamos a Jesús. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, te digo una cosa: sin el Espíritu Santo nadie la puede hacer. Nadie. Seamos honestos. Enamorado, si no estamos enamorados de Jesús, menos. Si no tenemos compañerismo ni amistad con Jesús, menos. Eso no se trata de, yo creo, ¿qué dijo? Está aclarando Jesús aquí: ¿crees en Dios? Ok, cree también en mí. Y Él está hablando ahora de la amistad, del compañerismo, del enamoramiento. Y eso es bien fácil de entender, ¿verdad? En el enamoramiento entre dos personas siempre quieren estar juntas. Cuando se acaba el amor, ya, hermano, no se aguantan, no se soportan. Pero cuando hay enamoramiento, quieren estar juntas. Y se necesita enamoramiento con Jesús para poder, hermano, caminar en ese poder, en ese gozo. Entonces, ahí está: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tome la atención a este versículo 17. Fíjese: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le oye, no le ve. No le ve ni le conoce. Ahí está. Creo que termine ahí. ¿Qué es lo que pasa con el creyente, hermanos, que no puede tener la revelación del Espíritu? No lo ve, no le conoce, no busca tener comunión, no le conoce. Y si no le ve y no le conoce, ¿cómo va a estar el poder? Entonces se va a encontrar, hermano, tratándola de avanzar en sus propias fuerzas, y va a terminar cansado y fatigado. La Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 lo habla. Y aquí está hablando el Señor, lo que está diciendo: yo voy a rogar al Padre para que les dé poder, para que nada los detenga, para que les dé poder, para que venga mentira, venga engaño, venga adversidad, venga los tiempos de oscuridad. Ustedes permanezcan en la luz, permanezcan
la verdad, permanezcan en el avivamiento. Porque ciertamente Jesús habla en Apocalipsis, ¿verdad? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Habla, ¿verdad? Por cuanto eres tibio, no frío, caliente, te vomitaré. Pero hermano, siempre va a haber un remanente. Cuando Elías creía que él era solo el que quedaba y se fue a esconder y está ahí con el Señor, le dijo: Señor, solo yo he quedado del profeta y me buscan para matarme. ¿Qué fue la divina respuesta que dio Dios a Elías? No. Ver salvados 100,000 hombres. También hoy, mi hermano, hay un remanente. Espero que seas uno de ellos. Hay un remanente escogido por gracia. Y tal vez muchos se vayan a perder y muchos, hermano, aún que vayan a ver este mensaje, no les interese, no lo tomen en cuenta. Tal vez tú mismo, ojalá y lo tomes en cuenta. Pero si no, Dios te habla. Dios te habló. Jesús te habló. Entonces voy a ir cerrando. Voy a ir terminando. Y voy a repetir este versículo de nuevo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Quién es el que no le ve ni le conoce? El mundo. Entonces, ¿por qué una persona, aunque esté en la iglesia, no puede ver ni conocer el Espíritu ni experimentarlo? Porque su mente y su corazón están llenos del mundo, de la mundanalidad. ¿Entiende? Porque muchas veces solamente cambiamos la religión. Así lo vemos, ¿verdad? Usted sabe, hermano, hay que ser honestos. Si yo le voy a hablar sin ofender a nadie, con un respeto, y lo digo porque así lo viví y así conocí. ¿Qué pasaba cuando usted cree que, hermano, hay pocos de la religión tradicional, del catolicismo, que realmente, hermano, van con una devoción por querer cambiar? No digo que todos, porque no es todos, pero la gran mayoría solo van por cumplir. Ni se paran en la iglesia muchos y van al mes o van al año y simplemente con pararse hasta afuera ya cumplieron. Ya, hay una conciencia de que ya cumplieron, pero de que escuchen la palabra, de que lo obedezcan, nada. Muchas veces también aquí nos conducimos así: ya cumplí. Ya fui, ya cumplí. Pero de lo que te dijo el Señor, como Tomás o como Felipe, ¿verdad? Acabando de decir la palabra, se te fue, se te olvidó. No la guardaste, no la atesoraste. Entonces, hermano, hay que pedir al Señor que ese sistema de preocupaciones, eso que está llenando nuestra mente, si no es de Dios, échalo para afuera. Una de las mejores maneras es leer la palabra, orar, escuchar la palabra del Señor. Dice, termino este versículo, lo que le estaba diciendo, dice, el aliento que da el Señor, ¿verdad? Pero vosotros le conoces porque mora con vosotros y estará en nosotros. Viene la promesa del Señor y la fe de Dios. Es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Que Él mira las cosas que no son como si fueran. Aquí les está retando y ahora les está animando. Siempre así va a venir, hermano. Nunca viene la palabra para que tú te salgas todo derrotado. Al contrario, lo que el Señor te habla es porque nos ama. Y viene ese ánimo y el Señor dice: ándale, tú puedes, hijo, tú puedes, échale ganas, no te quedes. Ya pronto estaremos cerca en el galardón. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Entonces, quiero dejarle ahí, hermano, solamente y hacer conciencia. Le iba a hablar de Juan capítulo 15, pero lo dejo en el otro, ¿verdad? De la vida verdadera. Pero pregúntese usted, póngase sobre sus pies y pregúntese, ¿amo a Jesús? Le dijeron de los teléfonos y no entendimos, ¿verdad? Bueno, pregúntese usted dentro de su corazón, ¿por qué está siguiendo a Jesús o por qué quiere seguir a Jesús? ¿Quiere vivir enamorado, enamorada, quiere tener enamoramiento con Jesús? Eso no va a venir si primero no hay amistad con Él. Grábeselo, lléveselo en su mente.
¿Qué significa amistad? Que usted empiece a orar, a leer la Biblia, entonces usted le va a conocer. ¿Qué es lo que va a conocer? Va a conocer a Jesús. ¿Qué representa a Jesús? El camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener vida en abundancia? Necesitas conocer a Jesús. Nadie puede enamorarse si no se conoce. Cuando tú conoces a Jesús, entonces viene el enamoramiento. Y la Escritura dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando tú amas a Jesús, ya no se te va a hacer difícil guardar sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque vas a guardar su palabra, vas a atesorarla en tu corazón, y si se te olvida por alguna razón, el Señor está diciendo que Él va a orar al Padre y te va a dar el Espíritu Santo, y Él te va a recordar las cosas que Jesús te dijo. Mira qué protección. Podemos, hermanos, darle gracias al Señor en esta tarde por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Podemos hacer un compromiso hoy, hermano, en pedirle al Señor, ¿verdad? Y un compromiso de fidelidad. Y si tú no sientes ese enamoramiento, pídeselo. Si tú no le conoces, dile, Señor, quiero conocerte más. Oremos pues un momento, hermano. Oremos un momento, y si usted tiene convicción de pasar al altar, bueno, pues quiere que ore por usted, estaré orando, pero vamos a orar todos juntos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Dios, declaramos tu poder.